tuyo para tomar. 18 de septiembre de 1967. Solo hay una causa para los fenómenos de la vida. Esa causa es Dios. Albergado en ti, Dios es una persona en el sentido más literal de la palabra. Créeme, lo sé por experiencia. Dios, el único creador, es pura imaginación que obra en lo más profundo de tu alma. Dios comenzó una buena obra en ti y la completará el día en que su poder creativo se manifieste en ti. El poder creativo y la sabiduría de Dios se definen en las Escrituras como Cristo. Cuando Cristo se manifieste en ti, sabrás que eres el poder y la sabiduría de Dios. Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, subyace en todas tus facultades, incluyendo la percepción, y fluye a tu mente superficial, casi disfrazado de fantasía creativa y productiva. Cuando te preguntas qué puedes hacer para trascender las limitaciones de tu vida actual, te concentras en los medios. Dios no te pide que consideres los medios, sino que definas el fin. Hablándote a través del deseo, Dios te pregunta, ¿qué quieres de mí? Luego les dice que no se preocupen por los caminos ni los medios, pues sus caminos son insondables. Son inescrutables e inescrutables. Esta declaración la encontrarán en el capítulo 11 del libro de Romanos. Así que no se preocupen por cómo Dios cumplirá el fin, solo sepan que Él lo hará. ¿Puedes creer que tu deseo se ha cumplido? ¿Puedes creer que es verdad? Si puedes, es tuyo, porque nada es imposible para quien cree. Ahora, permítanme compartirles 3 historias que me llegaron durante el verano. La primera carta era de mi amigo Benny. En ella, contaba que estaba tumbado boca abajo en la cama cuando sintió como si alguien lo agarrara por los hombros, y al levantarse, escuchó las palabras, toma posición. Intuitivamente, sabía que tenía que decidir si iba a creer que la imaginación crea la realidad o no. Las Escrituras nos dicen, el que no está conmigo, contra mí está. No hay terreno neutral, pues, no he venido a traer paz, sino espada. A poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre. ¿Por qué? Porque los enemigos del hombre están dentro de él. Todos debemos, eventualmente, asumir la postura de que la imaginación crea la realidad, y con este concepto, aferrarnos a ella. Ahora, unos días después, mientras meditaba, Benny sintió que 3 hombres lo sostenían por detrás. Mientras lo alzaban, vio salir el sol y escuchó las palabras, mira, contempla, y reconocimiento. Y recordó un pasaje de mi libro, Tu fe es tu fortuna, reconocer esta verdad te transformará de alguien que intenta que así sea, en alguien que la reconoce. Poco después, un amigo le pidió a Ben que orara por él. Quería ser administrador de la propiedad de la empresa para la que trabajaba. Aunque lo habían ignorado año tras año, Benny le dijo qué hacer e imaginó escuchar a su amigo decirle que el puesto ahora era suyo. Unos meses después, el puesto quedó vacante y su amigo recibió el puesto con un aumento de sueldo y mayor responsabilidad, tal como lo había imaginado. ¿Qué hizo Benny? ¿Imaginó? ¿A quién oró? ¿A su propia y maravillosa imaginación humana? Dios, el creador de toda la vida, es como la imaginación pura en ti, subyacente a todas tus facultades, incluida la percepción. Fluye a tu mente superficial, menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Benny tomó una postura. Oró por su amigo y creyó que su oración fue respondida. Se puso a prueba, y las ventanas de los cielos se abrieron y derramaron bendiciones para que todos las vieran. Ahora Benny sabe que con Dios todo es posible. Dios es tu yo más poderoso. Despojándose de sí mismo, Dios tomó la forma de un esclavo y ahora se encuentra en la semejanza del hombre. Abdicando de su poder, la imaginación pura asumió las limitaciones de la carne, haciéndose así humana. Es Dios quien teje cada deseo en una realidad cúbica, atendiendo a tu voluntad con eficacia y rapidez, sin importar si tu deseo es para el bien o para el mal. Quien evoca pensamientos en la mente de Hitler o Stalin tiene el mismo poder que quien evoca pensamientos en la mente de un papa o del arzobispo de Canterbury. No hay 2 dioses. Solo hay uno.
Los capítulos 14 y 53 del libro de los Salmos son idénticos, cada uno nos dice: el necio dice en su corazón que no hay Dios, pero el Señor mira desde el cielo a los hijos de la multitud para ver si hay alguien que actúe con sabiduría y busque al Señor. Aquí encontramos que, a los ojos de Dios, la sabiduría equivale a buscar al Señor. Y si Dios es sabio y todopoderoso, entonces cualquier búsqueda que no sea la del Señor es estúpida. Puedes ser el mejor matemático o científico, el hombre más inteligente y honorable entre los hombres, pero si tu búsqueda no es la de Dios, eres estúpido a sus ojos. Llamado a buscar la causa de la creación, ¿qué haces perdiéndote en los fenómenos de la vida? Cuando algo sucede, examina tus pensamientos y descubrirás que tu propia y maravillosa imaginación humana es la causa de tu experiencia, porque Dios es una persona. Actualmente, lleva una máscara llamada Neville, pero quien te habla ahora se reconoce como el anciano de días. Cada ser en el mundo es una máscara que lleva Dios, pues en el hombre reside la imaginación del hombre. Un pensamiento puesto en práctica es un acto imaginario. Imagina un terremoto terrible y Dios te lo concederá. Imagina una guerra y Dios también te la concederá. Imagina paz y la tendrás. Dios te dará salud si tan solo imaginas estar sano. Imagina éxito y lo tendrás. En el momento en que piensas, alimentas tu imaginación, que es una persona. Uso la palabra persona deliberadamente, porque eres una persona. Eres la máscara que Dios ahora usa, pues Dios se hizo tú para que tú pudieras convertirte en Dios. Ahora permítanme compartir otra carta con ustedes. El año pasado, esta señora, que vivía a unos 90 kilómetros al norte de San Francisco, ansiaba venir a Los Ángeles y asistir a mi conferencia. Dejó un mensaje en su oficina y condujo hasta el aeropuerto de San Francisco, donde tomó un avión a Los Ángeles. Allí la recibió una amiga y acudió de inmediato a la conferencia. Después, se unió a un grupo de 4 mujeres y un hombre para tomar un café, donde expresó su hambre, pues se había saltado el almuerzo y la cena de ese día. El caballero sentado a su lado le dijo: «Quiero invitarte a un bistec». Y al mirarlo a la cara, oyó una voz interior que le decía: «Este es tu marido». Esta señora se ha casado y divorciado 4 veces, por lo que tenía deseos específicos de un esposo que sentía que debía cumplir. Quería un matrimonio feliz con un hombre que viviera según esta verdad. Quería que él la amara y la respetara, tanto como a su hijo de 17 años. Tras imaginar a un hombre así en septiembre, asistió a mi reunión en octubre y se casó con el caballero que conoció aquí en enero del año siguiente. El caballero añadió su historia a la carta de ella, diciendo: «Después de haberle dado vueltas a la idea del matrimonio, fui a una casa de empeños el pasado septiembre y compré un anillo de oro liso que me puse en el tercer dedo de la mano izquierda. Todos los días llevaba el anillo y todas las noches dormía con la sensación de estar felizmente casado. Mi amigo creía que no podía experimentar la sensación de estar casado sin ayuda física, pero no se necesita nada más allá de la imaginación para captar la atmósfera. Habiendo sido alcohólico, este caballero imaginaba que su esposa nunca le había mencionado su pasado, pues, aunque no había probado el alcohol en 9 años, había pagado el precio en su búsqueda de Dios. Verán, el alcohólico busca la verdad. Sediento, encuentra un espíritu falso en forma de alcohol, mientras que quienes no lo prueban y critican a quienes sí lo hacen ni siquiera han comenzado su búsqueda. Pero tengo noticias para ellos. Un día, ellos también experimentarán un hambre que no se saciará con pan. Experimentarán una sed tan grande que cometerán el error de envolverla en una botella. Pero como será una sed falsa, la sed permanecerá. Entonces descubrirán el hambre y la sed verdaderas, que son de escuchar la palabra de Dios. Ahora, en la tercera carta, un caballero escribe: habiendo pedido prestado al banco, cada mes, al enviar mi pago, reducía el importe total en mi libro de cuentas. Un día, mientras escribía mi cheque y registraba el pago, cerré los ojos y vi 2 ceros bajo la columna de saldo adeudado. Entonces suspiré aliviado porque el pagaré estaba pagado. Durante los 3 meses siguientes, persistí en ver esos 2 ceros y me alegré de estar libre de deudas.
Entonces llegó una sorpresa inesperada. Nuestra empresa nos pagó a todos una bonificación de mitad de año tan grande que pude pagar todas mis facturas, incluido el préstamo bancario, y depositar el resto en el banco. Ahora creo que este caballero y yo somos dos gotas de agua, porque el dinero también parece quemarle en el bolsillo. En lugar de guardarlo en el banco como haría la mente racional, mi amigo empezó a pensar en cómo gastarlo, así que, por supuesto, encontró la manera. Compró una grabadora para grabar mi mensaje. ¿A quién recurrió mi amigo cuando quiso pagar el préstamo bancario? Recurrió a Dios. No se arrodilló a pedirle a un Dios externo que lo hiciera por él. No fue a la iglesia a consultar a un sacerdote, rabino o pastor. No contactó a un supuesto maestro de la verdad, sino que simplemente hizo la vista gorda ante lo obvio y vio 2 ceros en la columna de saldo pendiente. Entonces, por primera vez en la historia de su empresa, recibió una bonificación a mitad de año. Esto le sucedió gracias a su aplicación de la ley y a su conocimiento de Dios. No todos los que buscan a Dios lo encuentran, pero hay quienes, como Felipe, al encontrarlo, traen consigo a su hermano Natanael. Andrés encontró a Jesús y trajo consigo a Pedro. Tú también encontrarás a Jesús cuando ejercites tu imaginación y atraigas a tus seres queridos a su consciencia. Si te sobreviniera una gran riqueza, ¿no se beneficiarían tu esposa o esposo, tus hijos y tu círculo más cercano? ¿Y si les sobreviniera a ellos, no te sobreviniera a ti? Así que nos beneficiamos unos a otros al buscar a Dios y ponerlo a prueba. El Apocalipsis nos dice que seamos calientes o fríos, pero nunca tibios. Si no me crees hasta el punto de poner a prueba la ley, eres tibio. Pero un día, como ven, tomarás una postura. Estarás a mi favor o en mi contra. Intentarás creer que la imaginación crea la realidad o la rechazarás. Serás caliente o frío al respecto, y eso es mejor que ser tibio. He descubierto que quienes me odiaron al principio cuando les quité sus ídolos, el icono en su mente llamado Jesús, se han convertido en mis mejores estudiantes. Mucha gente dice creer en Jesús, pero no puede definirlo. Incapaces de ubicarlo en el tiempo y el espacio, se muestran desafiantes cuando les digo, Cristo en ustedes es su esperanza de gloria. Llenos de insultos, son fríos. Algunos incluso han sido violentos. Pero un día encontrarán a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se darán la vuelta y serán abrazados por el Señor. Comencé a contar esta historia en la década de 1930 y aquí estamos en la de 1960. Durante estos 30 y tantos años, he encontrado a quienes realmente se oponían a mí, a quienes, tan conmovidos y perturbados, estaban decididos a refutar mis palabras. Pero como no pudieron hacerlo, ellos también han descubierto que Dios es su propia y maravillosa imaginación humana. La Biblia está dirigida únicamente a la imaginación humana. En la famosa carta de Blake al reverendo Dr. Trusler, comenta, ¿por qué es la Biblia más entretenida e instructiva que cualquier otro libro? No es porque está dirigida a la imaginación, que es la sensación espiritual, y solo inmediatamente al entendimiento o la razón. La Biblia es instrucción imaginativa. Cuando se despliega en ti, es más real que cualquier cosa aquí, sin embargo, es pura imaginación, pues Dios es pura imaginación, al igual que el hombre. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese cuerpo es Dios mismo. No existe nada más que este único cuerpo llamado Jesús, quien es el Señor Dios Jehová. Les digo que Dios se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Nadie le quitó la vida a Dios. Él mismo la entregó diciendo, tengo el poder de entregarla y el poder de levantarla de nuevo. La caída en el espacio fragmentado fue deliberada. Y quien cayó tiene el poder de reunirnos a todos, uno por uno, en ese único cuerpo que es todo amor. Su cuerpo está por encima de la organización sexual. En él no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Cuando lo lleves puesto, comprenderás la declaración de Pablo. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que se ha revelado en mí.
En ese cuerpo sabrás que eres el verdadero hombre, y que este cuerpo carnal es nada. Te darás cuenta de que nunca fuiste hombre ni mujer, sino que siempre has sido Dios. Recuerda, todo es tuyo. Si lo quieres, tómalo. Si no puedes reclamarlo, pídele ayuda a un amigo. Si quieres un matrimonio feliz, haz lo que hicieron mis amigos. ¿Quieres saldar todas tus deudas? Todo lo que desees es tuyo. Solo tienes que imaginar que lo tienes, porque todo en la vida es tuyo. La piedra fundamental, la imaginación. 1 de diciembre de 1959. Creemos que el hombre puede crear todo lo que desee. Creemos que el universo es una respuesta infinita y que quien la causa es el perceptor individual. Nada es independiente de tu percepción. Estamos tan entrelazados que somos parte de la máquina, pero al despertar nos desligamos de ella y creamos la vida como deseamos que sea. Porque el hombre es todo imaginación y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo. Puedes imaginarlo, y yo también, y si somos fieles al estado imaginado, este debe aparecer en nuestro mundo. Esto no es nuevo. Esto se dio hace siglos, pues lo tenemos en la Biblia, pero la gente no sabe leer la Biblia, así que se unieron y la organizaron en un quismo. No es un quismo, sino el gran plan para liberar al hombre. La Biblia muestra este plan en detalle. Analizaremos algunos pasajes y les mostraremos lo que quienes la escribieron pretendían que viéramos. Isaías 28, 16, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo en Sión por piedra de fundamento, piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea, no se apresure. Ahora bien, se nos dice en el libro de los Salmos que el mundo rechazó la piedra. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en cabeza del ángulo, no puedes poner ninguna otra piedra. Sobre esta piedra puedes construir oro, plata, heno o hojarasca, y el día lo revelará. Les digo que esta piedra es su imaginación, y se le llama en la Biblia, Cristo Jesús, o Dios, o el Señor. Es su imaginación, que es una con la imaginación divina que creó, sostiene, cambia e incluso destruye partes de la creación. Esta es la piedra probada y un cimiento seguro, y quien cree en ella no se apresurará. Si tan solo pudiera imaginar y saber que imaginar crea la realidad, no seré impaciente ni llevaré una vida superficial. Cuando un hombre no vive en su imaginación, se impacienta por el resultado de lo que desea, y finalmente se volverá violento en su esfuerzo por conseguir las cosas. Aquí hay alguien que pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos decían esto y otros aquello, pero él volvió a preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo 16, 13, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las iglesias te dicen que se refiere a un hombre llamado Pedro. No es un individuo. Todo ocurre en tu mente, el individuo. Imaginas un estado y se llama Pedro. Si fuera un hombre llamado Pedro, no encontrarías lo que encuentras 6 versículos después. Porque allí se dirige al mismo personaje, Pedro, y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres un estorbo, porque no estás del lado de Dios, sino del de los hombres. Eso es lo que hace todo el mundo. Recibe una revelación y se da cuenta de que la piedra angular es la imaginación. Ve a un amigo que necesita ayuda e imagina que tiene lo que desea. Si lo cree, no se apresura. Imagina lo que quiere y no es violento, no se preocupa, y no le sugiere a su amigo qué hacer físicamente para que su deseo se haga realidad. Si la piedra angular es verdadera, solo hay un poder que la sostiene. Si lo sabe, no se dejará cambiar, se mantendrá fiel a su suposición. Pero la historia bíblica nos dice que Pedro, el que había sido elogiado,
se volvió violento, y entonces Jesús le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás. Regresas a los caminos humanos para que las cosas salgan como quieres. Tiras de todos los hilos, por lo tanto, te has apartado del único fundamento del mundo, que es Cristo Jesús, que es la imaginación humana. Si crees esto, no rechazarás la piedra». Piedra es, incluso, en hebreo. Y significa crear, construir o engendrar hijos. Aquí hay una piedra en Sión, que significa un pináculo alto o un lugar árido. Ese es el hombre, antes de que la piedra se hunda en él. Él es el yermo, el desierto. Hundido en el hombre como su imaginación es la única piedra fundamental, pues no hay otro fundamento del Dios vivo y él se ha hundido en mí. Por lo tanto, soy el Hijo del Dios vivo, porque solo hay uno y yo soy Él. Si creo esto, no seré impaciente. El que crea no se apresurará. Este es el camino del Señor. Les pido que lo prueben. Visualiza lo que quieres ver en este mundo. Puede ser un negocio o la buena fortuna de un amigo. Puede ser cualquier cosa, pues sobre este cimiento puedes poner rastrojo, madera o heno. Construyes con heno cuando dices de alguien: sé que no servía para nada. Vivían en esa situación con respecto a otro, y luego sucedió, y dicen: siempre pensé que era así. Algunos construimos cosas extrañas para otros. Imaginábamos sobre el único cimiento, pero pusimos rastrojo en lugar de oro o plata, y el día lo reveló, y entonces no podemos relacionar lo que sucede con lo que hemos hecho. El significado hebreo de piedra es engendrar hijos. Todos los acontecimientos de mi vida son mis hijos. Todos pueden construir sobre este único fundamento. Pongo en Sión una piedra. ¿Qué piedra? Dios se está enterrando en cada persona del mundo. Es una piedra verdadera, una preciosa piedra angular, y quien cree no se apresurará. He visto un acto imaginario tardar 2 años en manifestarse, pero cuando apareció, ¡qué gigante! Lo he visto ocurrir en 1 hora. Pero no te apresures ni pienses que hay otro fundamento, como Pedro, recurras a otro fundamento, volviéndote violento contra quienes llevarían a Jesús a la cruz. Pero Cristo dijo: vine a caminar hacia la cruz. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí. Si aún estoy en la máquina, creo que las cosas buenas llegan solo por accidente o casualidad. Deja que la rueda gire, pues cada uno debe pasar por todos los hornos hasta que despierte y vea el universo entero como una respuesta infinita. Llegará el día en que cada persona, en cierto grado de despertar, congelará una actividad dentro de sí misma, y al detenerse, toda esa sección estará muerta. Las leyes de la naturaleza son solo acción libre, repetida hasta que se acepten como ley. Sin embargo, verás hojas en el aire que no caen, y personas moviéndose en el espacio dejarán de moverse, pero no caerán, porque al detener la acción dentro de ti, todo se detuvo. Y verás todo como Sión, el desierto, y lo único que lo mantiene vivo es la piedra enterrada en él. Pero el hombre se pierde en las cosas que ha creado y les otorga el poder. Por ejemplo, mediante el uso de su imaginación, trae dinero a su mundo, luego olvida que fue la actividad de su mente la que lo hizo, y ve en el dinero mismo el poder de obtener lo que desea. Pero cuando despierte ya no se perderá en su propia creación. Les digo a todos aquí, solo hay una piedra. Si esta noche hay alguien muy enfermo que necesita su ayuda y ustedes imaginan lo mejor para él, y luego reciben la noticia de que mañana estará peor, no se impacienten, sino permanezcan fieles a la única piedra colocada en Sión. ¿Qué más pueden hacer después de haber imaginado? Alguien les escribe sobre un problema. Imaginen para ellos lo que desean y luego no se desvíen de hacer nada para que se haga realidad. Si permanecen fieles, esto creará las condiciones necesarias para su realización. Puedes mirar a alguien con profunda preocupación y desear un cambio. No lo expresas, sino que lo encierras, y 48 horas después se pone en marcha lo que pusiste en marcha. Y esa persona se pregunta: ¿podría mi problema atribuirse a fulano?
Justo lo que estabas pensando. Consideraste su problema con profunda preocupación, y luego te preguntarás, ¿me influiste tú o yo te influí a ti? ¿Cuándo se te ocurrió esta idea? Y ellos dicen, justo ahora, y entonces dices, hace 48 horas se me ocurrió esta idea, pero no la dije en voz alta. Eso no cambia nada. Todas las cosas, por una ley divina, se mezclan en el ser de cada una. Todos nos influenciamos mutuamente. Todos estamos interpenetrados, y cuanto más se preocupa uno por otro, más se siente penetrado por él. Digo que el universo es una respuesta infinita, pero también da más de lo que imaginas. Es abrumador y rebosante. Por lo tanto, ser negativo puede ser aterrador. Lo bueno volverá multiplicado por 1000, pero también lo negativo. Pero si soy optimista y no titubeo, traeré eso también abrumado y rebosante. Es algo maravilloso, llegará como un torrente. El mundo responde más de lo que recibe y le da al individuo más de lo que imagina, sea bueno o malo. Les digo a todos que el libro más grande es la Biblia, pero la gente la ha organizado, e incluso dicen haber encontrado los restos de Pedro o de algún otro personaje bíblico. Pedro no es un hombre, sino un estado. Tú te elevas a la cima de todo, y ese es Cristo. Los estados son permanentes, pero yo no soy fijo, soy un ser vivo y en movimiento. Puedo ser elogiado por un estado y luego veo un titular matutino, por ejemplo, y me alejo de ese verdadero fundamento, y entonces el poder me reprende como Satanás, porque reaccioné en lugar de actuar. ¿Te gustaría estar en el estado llamado Pedro, al que se refiere Mateo 16? ¿Cómo? Permíteme decirlo, y con sinceridad, mi imaginación es Dios y no hay otro. Es una con el poder supremo y permíteme vivir en ese estado, y entonces se me dice, eres bendito, Simón Bar Jonás. Significa que lo más profundo de mi ser me lo está dando. ¿Puedo hacerlo? El día que lo hagas. Y recuerdes que lo hiciste, en ese momento estarás contando esa historia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, esa es la piedra sobre la que todo se apoya, pero cuando se apartó de eso y reaccionó, entonces fue llamado Satanás, o el reactor. Dios está engendrando hijos por medio de la piedra. Se entierra en cada hombre del mundo, pero es rechazado. Puedo decirles esto aquí, pero si lo contara por radio, me desanimaría de inmediato. La gente no puede creer que es responsable de sus actos imaginarios. No quieren creerlo. No puedo librarme de las consecuencias de lo que imagino. Salgan decididos a demostrarlo, y una vez demostrado, mantengan viva la piedra. No hay otra piedra. Nadie puede poner otra, la cual es Cristo Jesús. Pero sobre esto, construyan cualquier cosa menos oro, no construyan heno ni hojarasca. Quiero que todos los presentes lo pongan a prueba. Tomen a alguien que esté realmente angustiado, y si creen en el fundamento, se irán de aquí esta noche sin preocuparse por él, incluso si reciben telegramas diciendo que las cosas están peor. Puede que tarde una semana o un mes, pero lo que han imaginado, si permanecen fieles a la piedra, llegará. He visto a un hombre mirando un edificio inanimado, y dirías que no responde. ¿Cómo puede mirarlo y ver su nombre si no tiene ni un céntimo? Pero lo hizo. Conozco al hombre, el hermano de Neville, Víctor, y, de una forma que él no podría haber imaginado, el edificio se convirtió en suyo. Que nadie te diga que algo no puede responder, pero cuando aún somos parte de la máquina, no podemos ver que somos la causa de todo en nuestro mundo, y esperamos que la buena fortuna nos sonría. Entonces, cuando pones en marcha algo malo, mientras la máquina gira, no puedes ver que lo causó, pero cuando despiertas, puedes controlar la máquina. Responde a los actos imaginarios del hombre despierto, porque el hombre despierto tiene el control. Te espera una emoción cuando finalmente puedas detener toda actividad y todo se congele. Sabrás lo que dicen los llamados sabios, pero solo oirás estas palabras: te doy gracias, Padre, por haber ocultado estas cosas a los sabios y piadosos y haberlas revelado a los niños, porque sabrás que es el que percibe quien da vida a todo.
descubrirás que nada es independiente de la mente del que percibe. Un maestro verdaderamente despierto podría congelar ciertas secciones para la edificación de sus alumnos si así lo decidiera. Según los estándares normales, todo moriría si suspendieras la actividad, pero no muere, porque no hay nada fuera de tu percepción. Toma a tu jefe o a un empleado y represéntalos como quieres que sean, y cree en la realidad de la piedra angular, y entonces no te apresurarás a hacerlo realidad. Porque la imaginación crea la realidad, y de alguna manera, nadie sabe cómo se hará realidad si permaneces fiel. El hijo de un hombre estaba en San Luis para ser criado por la hermana de su esposa. Este hombre había intentado durante 7 años ganar lo suficiente para viajar a San Luis y ver al niño. Constantemente buscaba un trabajo con más dinero para poder hacer el viaje. Le dijeron que, si aplicaba correctamente esta ley, solo debía verse con su hijo y dejar el camino en manos de Dios. Después de esto, le dieron un trabajo que lo llevaba de Los Ángeles a Nueva Orleans, pero no estaba cerca de San Luis. Aceptó el trabajo y persistió en su sueño, y 3 meses después lo transfirieron a la estación de San Luis, donde tenía una escala de 24 horas semanales. Lo mejor que me ha pasado fue cuando me despidieron de Mathis durante la depresión. Podría haber sido el capitán de los ascensores si me hubiera quedado allí. Mi padre perdió todo lo que tenía, y ese fue el comienzo del gran sueño que hizo realidad. Una persona creyó en él y él empezó a trabajar en ello, y cuando se fue el pasado octubre, había aportado a su comunidad mucho más que nadie antes. El día más negro de su vida resultó ser el día más brillante de su vida. No importa lo que hayas hecho, olvídalo. Eres Dios y Dios es puro, porque todo lo imagina. Ahora empieza a imaginarlo y a convertirlo en algo de lo que puedas estar orgulloso. Hazlo grande. Si realmente es la piedra que se coloca en Sión, no recurras a ningún argumento humano. Sé fiel, y lo que pongas sobre la piedra como actividad imaginaria vendrá a tu mundo. Por supuesto, puedes regresar al mundo de los hombres, como Pedro. Negó la piedra 3 veces, pero luego regresó a ella. Puedes hacerlo, pero al final aprenderás, porque en lo más profundo de tu ser se dice, quítate de delante de mí, Satanás. Pero he visto a gente olvidar. Los he visto ascender de la nada a grandes alturas y luego decir, habría sucedido de todos modos. No creen que su actividad imaginaria fue el cimiento sobre el que construyeron esa estructura. Solo hay una piedra, y esa es tu maravillosa imaginación. Esto funciona mejor si no intentas apoyarlo desde afuera, pues no fue carne ni sangre quien te lo reveló. Lo recibiste de Cristo. La imaginación crea la realidad. Tu maravillosa imaginación humana es el verdadero poder creativo de Dios en ti. Es tu salvación. Si tuvieras sed, el agua sería tu salvación. Si necesitaras trabajo, un empleo sería tu salvación. Tu imaginación es el poder que te salva de cualquier circunstancia en la que te encuentres. Puedes experimentar el deseo de tu corazón mediante el uso de tu imaginación. Nada es imposible para tu imaginación. Tu imaginación es ilimitada en lo que puede lograr. Si puedes imaginar algo, puedes lograrlo. Permítanme darles un ejemplo. Si no pudieran caminar y estuvieran en silla de ruedas, podrían cerrar los ojos e imaginarse corriendo por la playa o chapoteando en el agua. Si se imaginaran haciendo esto hasta que se hiciera realidad, podrían lograr una sanación que les permitiría caminar o correr. La manera de usar tu imaginación creativamente es esta: relájate en una silla o en una cama y cierra los ojos. Primero, determina qué deseas experimentar. Luego, en este estado de relajación total, recuerda el resultado final de lo que deseas. En otras palabras, si buscas un ascenso en el trabajo, el resultado final podría ser que te feliciten por él. Podrías cambiarte a una oficina más grande. Disfrutarías de un aumento de sueldo. Imagina cualquiera de estos eventos, y con los ojos cerrados, escucha a tus amigos felicitarte por tu ascenso. Sientes su mano en la tuya mientras te dicen lo felices que están por ti.
Al sentir que te felicitan, tu imaginación se pondrá a trabajar para crear ese estado en tu mundo exterior. No necesitas preocuparte por cómo se logrará esto. Tu imaginación usará cualquier medio natural necesario para lograrlo. Yo soy el principio y el fin. Mis caminos son inescrutables. Lo que haces en la imaginación es un acto creativo instantáneo. Sin embargo, en este mundo tridimensional, los eventos ocurren en una secuencia temporal. Por lo tanto, puede tomar un corto intervalo de tiempo para realizar en el mundo exterior lo que acabas de experimentar en la imaginación. Después de haber realizado este acto en tu imaginación, abre los ojos y continúa con tus asuntos normales y naturales, confiando en que lo que has hecho debe dar frutos en tu mundo. Haz que tus conversaciones internas se ajusten a tu acto imaginario. Has plantado una semilla y pronto verás la cosecha de lo que has sembrado. Cuando entres en tu imaginación, asegúrate de estar realmente realizando la acción, escuchando las palabras, tocando el objeto u oliendo el aroma en tu drama autoconcebido. Lo que haces en tu imaginación no es simplemente una ensoñación en la que ves eventos con el ojo de tu mente. Debes entrar en el sueño como si realmente estuvieras allí. Debes hacer entonces, ahora y allá, aquí. Para que esto quede perfectamente claro, imagina que experimentarías conducir un auto nuevo después de haber alcanzado tu objetivo. En ese caso, no solo verías un auto nuevo en tu mente. Debes realmente entrar en el sueño. Siéntete sentado al volante. Huele el interior nuevo. Siéntete disfrutando de un viaje cómodo. Siente la felicidad que sería tuya después de cumplir tu sueño. Lo que experimentas en tu imaginación es un acto creativo real. Es un hecho en la cuarta dimensión del espacio y aparecerá en este mundo tridimensional con la misma certeza con la que plantar una semilla dará lugar al crecimiento de una planta. Una vez que hayas plantado esta semilla en tu imaginación, no la desarraigues preocupándote por cómo se logrará. Cada semilla tiene su tiempo. Algunas tardan unos días, otras, un poco más. Confía en que lo que has plantado aparecerá en tu mundo. Tu imaginación atraerá todo lo necesario para hacer realidad tu sueño. Si se necesita que otros participen para lograr tu objetivo, tu imaginación atraerá a esa persona a tu drama para que desempeñe su papel en la secuencia de eventos. Tu única responsabilidad es ser fiel a tu acto imaginario hasta que lo experimentes en tu mundo exterior. Puedes repetirlo cada noche antes de dormirte. De hecho, quizás desees representar este drama una y otra vez hasta que te resulte normal y natural al quedarte dormido. Tu imaginación trabajará los medios para realizar tu sueño mientras tu mente consciente duerme. Pon en juego tus 5 sentidos mientras realizas tu actividad imaginaria. Escucha la voz de un amigo felicitándote o siéntete abrazándolo. Si quisieras un piano nuevo, pasa la mano por la madera lisa, toca las teclas y escucha el sonido. Si quisieras recibir una docena de rosas, huele la fragancia y toca sus pétalos aterciopelados. Finalmente, debes ser persistente para alcanzar tu deseo. Sigue imaginando lo que quieres hasta que realmente lo hayas logrado. No hagas nada más para lograrlo. Si es necesario actuar, lo harás de forma normal y natural. No tienes que hacer nada para ayudar a que se haga realidad. Recuerda que es Dios mismo quien hace el trabajo y sabe exactamente cómo lograrlo. Si piensas en tu deseo durante el día, agradece que ya sea un hecho cumplido, porque lo es. Sueña mejor que lo mejor que conoces. Una causa. Nada es imposible. Hay 2 maneras de interpretar esta afirmación, y ambas son correctas. El significado obvio es que es posible lograr cualquier cosa que desees. También puede interpretarse como que es imposible que la nada exista. Todo lo que conocemos o percibimos de alguna manera es algo. Es inconcebible que algo pueda surgir de la nada o que algo pueda convertirse en nada. Es un hecho que la naturaleza aborrece el vacío y siempre se apresura a llenarlo con algo. Alguna fuerza o poder creó todo lo que existe. Según la Biblia, la creación está terminada. No solo está terminada,
sino que Dios dijo que era buena. ¿Alguna vez has considerado que pudo haber usado Dios para crear todo lo que existe? Si la creación está terminada, ¿cómo es posible orar a Dios para que cree algo en tu vida que no existía ayer ni hoy? ¿Es difícil creer que Dios dijo que su creación era buena? Si toda la creación es buena, ¿por qué la gente experimenta problemas y cómo pueden existir guerras, crimen, hambruna y otras condiciones indeseables? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en las siguientes páginas. Comprenderlas te permitirá comprender que es imposible que la nada exista. También verás que puedes lograr todo lo que desees, porque nada es imposible para el poder creativo que reside en ti. Puedes ser y tener todo lo que deseas. No hay límites a lo que puedes lograr para ti y para los demás. No importan tus circunstancias actuales. El principio que has usado inconscientemente para generar las condiciones indeseables en tu vida puede aplicarse conscientemente para hacer realidad todos tus sueños. La creación ha terminado y es buena. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, y dijo que era buena. El hombre ha reflexionado sobre estas afirmaciones durante siglos. Si realmente comprendiera su significado, no estaría confundido ni se angustiaría por su pasado, presente o futuro. La comprensión de estas dos afirmaciones le permitiría comprender que solo él controla sus acciones y las circunstancias de su vida. Tomemos la primera afirmación. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Dios es infinito, por lo tanto, Dios debió haber existido antes de que existiera cualquier forma. ¿Qué sustancia pudo haber usado para crear todo lo que existe? Solo puede haber una respuesta. Dios creó todo lo que existe a partir de la única sustancia disponible, Él mismo. Dios, pensamiento/conciencia, pronunció la palabra y creó todo a partir de sí mismo. Todo lo que percibes está hecho de una sola sustancia, Dios. La única sustancia que sustenta todo es energía, y esa energía es Dios o la palabra. Aunque los científicos y médicos pueden analizar las diversas sustancias químicas que componen el cuerpo, nadie puede combinarlas para formar una persona viva. Dado que Dios creó todo lo que existe a partir de sí mismo, se deduce que Dios es el creador y la creación. Dios expresa la vida a través de cada uno de nosotros. No podría ser de otra manera. Consideremos la segunda afirmación. Dios dijo que su creación era buena. Esta afirmación ha confundido al hombre, que cree que si Dios es bueno, otro poder debe haber creado lo que no es bueno. Sin embargo, el hombre también reconoce que Dios es infinito, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Estas cualidades de Dios deben incluir todas las formas, todos los eventos y todas las situaciones. Si fuera posible eliminar todo lo discordante o inarmónico del mundo, no sería posible experimentar lo contrario. Quizás esta afirmación se pueda entender más fácilmente si se piensa en el principio matemático. Al sumar 5 y 6, es posible obtener el resultado incorrecto de 12. Para eliminar esa posibilidad, habría que eliminar el número 12 del total de números. Por lo tanto, sería imposible sumar 6 y 6 y obtener el resultado correcto de 12. Se puede ver que, al eliminar la posibilidad de un posible resultado incorrecto, todos los números quedarían eliminados y las matemáticas serían imposibles. Sin embargo, así como las matemáticas existen y pueden ser utilizadas por cualquiera que haya comprendido cómo usar el principio para obtener resultados correctos, también se puede comprender el principio de la creación para obtener los resultados deseados. Como Dios nos ha dado a todos libre albedrío, puedes elegir el estado que deseas ocupar. Dios no predetermina tu destino ni te castiga por errores o malas acciones. Si una persona no comprende las leyes de las matemáticas, podría verse afectada negativamente si comete un error al restar una cantidad en su cuenta bancaria. La ley de las matemáticas no lo castiga. La ley simplemente existe y puede usarse correcta o incorrectamente. Dios te ha dado completa libertad para elegir lo que encontrarás. Cuando comprendas que eres Dios en forma y expresión, buscarás experimentar un bien mayor y propósitos más nobles para ti y para los demás. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. El Verbo es pensamiento o imaginación. Dios imaginó el mundo y se convirtió en lo que concibió. Este es el principio sobre el que se basa toda la creación. Dado que Dios se hizo hombre para darle vida, el hombre debe albergar ese mismo principio creativo en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. Hemos creado nuestro mundo personal mediante el pensamiento. Si experimentas carencia, limitación, enfermedad, desarmonía o cualquier otra condición indeseable, consciente o inconscientemente has traído estas condiciones a tu experiencia. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el pensamiento, la creencia y la imaginación han creado sus mundos individuales. No hay otra causa para las condiciones de tu vida. Puedes elegir no creerlo, pero lo creas o no, todo lo que contemplas en el mundo exterior fue concebido en tu propia conciencia antes de experimentarlo. Lo que piensas con sentimiento, lo que crees verdadero y lo que imaginas ser o tener, es la causa de todo en tu mundo personal. Puedes creer que existe otra causa, puedes culpar a otros de tus problemas, puedes creer que los eventos fueron obra del destino o la casualidad, pero si eres objetivo y observas tus propias creencias y patrones de pensamiento, verás que tu mundo refleja con precisión todo lo que crees cierto sobre ti y los demás. No hay nada ni nadie que cambiar, salvo las ideas que te guían. Pensamos a partir de ideas que aceptamos como verdaderas e imaginamos situaciones que coinciden con nuestras creencias. La consciencia es la única realidad. Es el principio creativo que trae a tu experiencia el reflejo exacto de lo que imaginas como verdad. El mundo en el que vivimos refleja todo lo que creemos e imaginamos como verdad, ya sea bueno, malo o indiferente. Cuanto antes se deshaga el hombre de la creencia en una segunda causa, antes se dará cuenta de que no le sucede nada excepto lo que se origina en su propia consciencia. No niego que el hombre crea que si contrae cierto germen o virus, manifestará una enfermedad o dolencia particular. Si reflexiona sobre la causa, puede concluir que se debe a que entró en contacto con alguien que tenía el virus. No se da cuenta de que, de alguna manera, sus propios sentimientos sobre la salud o la enfermedad atrajeron la enfermedad que padece. Si los virus o gérmenes fueran realmente la causa de la enfermedad, todo aquel que entrara en contacto con un virus en particular se vería afectado. El mundo exterior simplemente refleja lo que una persona es en su propia consciencia. No importa lo que te hayan enseñado, puedes cambiar tus creencias, por lo tanto, las circunstancias de tu vida. La Biblia dice que cuando ores, cree que ya has recibido y lo tendrás. La mayoría de nosotros hemos leído o escuchado esa afirmación alguna vez. Pocas personas han orado de esa manera. ¿Alguna vez has estado enfermo y has orado por salud? Si necesitabas dinero, ¿creías al orar que ya tenías lo que pediste? La mayoría de las personas le rezan a Dios para que cambie algo en sus vidas o les dé algo que no tienen. Si sus oraciones no fueron respondidas, piensan que Dios tenía una razón para negarles esa cosa en particular. Piensan que quizás Dios no les concedió su petición porque no quería que alcanzaran su deseo por alguna razón que solo Él conoce. El hombre a veces piensa que Dios no responde las oraciones porque no merece lo que busca. El hombre debe aprender a creer en lo que no ve en ese momento para poder concederse lo que desea. Las oraciones del hombre siempre son respondidas, pues siempre recibe aquello en lo que cree. La ley que rige la oración es impersonal. La creencia es la condición necesaria para realizar el deseo. Ninguna súplica ni ritual logrará el cumplimiento de tus deseos, salvo la creencia de que eres o tienes lo que deseas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es necesario comprender plenamente esta afirmación. Si se comprendiera, el hombre no tendría ningún problema en alcanzar sus objetivos. La mayoría de las personas cree que nada es imposible para Dios, que Dios puede hacer cualquier cosa si decide hacerlo. Por eso, el hombre cree tener fe en Dios y le ruega por lo que desea. Si su oración no es concedida, piensa que no oró lo suficiente o con la suficiente intensidad, o que Dios decidió no concederle su petición. Sin embargo, la fe es la esencia misma de lo que se espera.
Es la evidencia de lo que deseas y que no ves en el mundo exterior. Lo que deseas hacer o ser ya ha sido creado. Por lo tanto, existe. Es posible traer a tu mundo cualquier cosa de la creación creyendo que ya la tienes. La fe en que lo que deseas ya es un hecho es el medio por el cual activas el estado invisible. Ese estado se refleja posteriormente en tu mundo exterior. La creación ha terminado. Dios no puede crear nada que no exista ya. La fe o creencia en que ya eres o tienes lo que deseas es el único medio para experimentar tus deseos. No hay límite a lo que puedes tener, excepto tu incapacidad para asumir la posesión de la cualidad o cosa deseada. Cómo funciona la ley de la cosecha idéntica, o causa y efecto, es impersonal y puede utilizarse para traer a tu experiencia cualquier cosa que puedas concebir. Dado que la creación ha terminado, todos los estados posibles ya existen. Tu fusión con un estado particular, ni imaginando con sentimiento lo que experimentarías si estuvieras en ese estado, hace que ese estado se proyecte en tu pantalla del espacio. Esta ley no se puede cambiar ni romper, y siempre reproduce en tu mundo exterior el duplicado exacto de cualquier creencia que aceptes como verdadera. Si quieres cambiar tu mundo, debes cambiar tus creencias. Dado que la conciencia es la única causa, no puedes culpar a otros por las condiciones actuales, ni el destino ni la casualidad pueden ser la causa de lo que experimentas ahora. Nada puede alterar el curso de los acontecimientos en tu vida excepto un cambio en tu propia conciencia. Todo lo que aparece en tu mundo ahora, aunque parezca real e inalterable, es un reflejo de la actividad previa en tu propia conciencia. Por lo tanto, un cambio de conciencia reflejará ese cambio en el futuro, con la misma seguridad con la que las creencias pasadas reflejan el presente. El hombre es pura consciencia sin forma, y lo que se concibe a sí mismo es una ilusión o reflejo de las ideas particulares que considera verdaderas. Estas ilusiones solo existen mientras el hombre centra su atención en ellas y les da vida. La mente consciente forma creencias y opiniones a partir de la evidencia de los sentidos o del mundo exterior percibido. El poder creativo dentro de cada uno de nosotros acepta como verdadero lo que la mente consciente le imprime. Tu poder creativo toma esas ideas, pensadas con sentimiento, y las proyecta al mundo exterior. Es importante recordar que no todos los pensamientos son creativos. Solo aquellos que se creen verdaderos o que están unidos al sentimiento crean las circunstancias y los eventos que encontrarás. Por lo tanto, emociones como la ira, el miedo, el amor o la alegría son creativas. Debes proteger las emociones que permites que entren en tu conciencia, tal como discriminarías al permitir que un extraño entre en tu casa. No puedes permitir que las emociones negativas llenen tu mente sin sufrir las consecuencias de experimentar el estado con el que se unen esas emociones. El miedo a la pérdida trae pérdida a tu mundo. Podrías tomar todas las precauciones externas para protegerte de la pérdida, pero si temes la pérdida, sin duda la experimentarás en tus asuntos. Los sentimientos de amor y alegría crean eventos felices y relaciones amorosas. Sentir abundancia trae riqueza a tu vida. Una persona que no es amorosa o desconfiada y siente que otros se aprovechan de ella, atrae hacia sí lo que cree. No importa lo que haga externamente, sus relaciones con los demás reflejarán lo que acepta como verdadero. Puede que desee una relación amorosa, pero solo puede atraer hacia sí lo que es consciente de ser. Lo similar atrae literalmente a lo similar. Como es adentro, es afuera. La conciencia es la realidad, y aquello que percibimos con nuestros sentidos y parece tan real no es más que la sombra de lo que creemos que somos nosotros mismos y el mundo. Uso consciente de la ley en esta ocasión, voy a hablar de quién soy y de lo que hago. Si eso suena egocéntrico, lo es. Se han escrito 66 libros sobre quién soy. Voy a citar algunas declaraciones de algunos de ellos. Han escuchado muchas de estas citas, pero no se dieron cuenta de que se referían al ser que soy. La primera cita está tomada del libro del Éxodo. Aquí, Moisés habla con Dios y dice: «Cuando regrese al pueblo, ¿quién diré que me ha enviado?» La voz responde: «Diles que yo soy me ha enviado a ustedes».
Ese es mi nombre para siempre y el nombre por el que seré conocido de generación en generación. Los 10 mandamientos dicen, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No harás, es un mandato. No harás, significa que no debes. Significa que bajo ninguna circunstancia debes hacerlo. Ese nombre es Yo Soy. Ahora bien, en primer lugar, todos hemos olvidado su nombre. Decimos Yo Soy cientos de veces al día y no sabemos que estamos usando el nombre de Dios. En segundo lugar, intentamos quebrantar el mandamiento todo el día. No prestamos atención a lo que decimos después de Yo Soy. Cuando decimos Yo Soy y lo seguimos con algo que no nos gustaría en nuestro mundo, estamos usando el nombre del Señor, pero no en vano. La Biblia dice que no podemos usar el nombre en vano. Nada de lo que decimos precedido por Yo Soy es en vano. Ese es su nombre. Es Dios mismo, por ser Dios, es creativo. Dios nos dio a sí mismo. Él es Yo Soy, y eso es lo que soy. Nunca puedo olvidar que soy. Puedo olvidar quién soy o dónde estoy, pero nunca puedo olvidar que existo. Siempre que digo yo soy, estoy creando algo. Orar es creer que ya hemos recibido lo que pedimos. Cuando digo yo soy, estoy vinculando mi conciencia de ser a algo. Ahora bien, puedes mentir y no creer lo que dices, pero no puedes creer algo sobre yo soy y no crearlo. Creamos la mañana, el mediodía y la noche con nuestras afirmaciones de yo soy. Si dices no me siento bien y lo crees, estás perpetuando la enfermedad en tu vida. Debes cambiar esas afirmaciones a me siento de maravilla. Nos enseñaron que el débil diga soy fuerte, pero no puedes repetirlo como un loro. Tenemos que orar, decir yo soy, creyendo que es verdad, y entonces recibiremos. Primero, debemos ser como el vigilante de la puerta. Debemos vigilar cada pensamiento que contenga el yo soy. Si eres observador, verás que has creado cada circunstancia y experiencia de tu vida. Otra palabra importante a tener en cuenta es sí. La mente consciente es muy sutil al expresar dudas, Satanás o el diablo. Podemos mantener la mente enfocada en lo que queremos usando afirmaciones positivas en primera persona. Si no tenemos cuidado, podemos dejar que se cuele un pequeño sí sin reconocer su implicación. Podríamos decir, me siento de maravilla, pero luego añadir, si el dolor persiste, iré al médico el martes. Los sí siempre van seguidos de algo negativo, y eso es simplemente la duda que se cuela para robarnos la buena semilla que hemos sembrado. Elimina la palabra sí de tu vocabulario, ya que no produce lo que te gustaría cosechar. Sí, pone todo en pasado o futuro, y siempre experimento lo que creo que soy. Yo soy, no es futuro. Recuperarse no es estar bien. Debo creer que ya soy lo que quiero ser. Recuerda, toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. ¿Lo crees? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Así que empieza a monitorear cada palabra yo soy, que dices. ¿Ves un patrón? ¿Acaso las circunstancias de tu vida no reflejan lo que has estado diciendo? Has estado usando mal el poder creativo que es Dios, yo soy. Ahora que eres consciente de lo que has estado haciendo, observa cada palabra y ajústala a lo que deseas traer a tu vida. Con el tiempo, tendrás fe en que lo que afirmas, aunque no haya evidencia externa que lo respalde, es un hecho en tu conciencia y pronto se proyectará para que puedas experimentarlo. En el exterior. Sabiendo que Dios realmente se convirtió en ti porque Él es yo soy, debes darte cuenta de que estás usando tu poder para crear cada vez que usas ese nombre. Elección, libre albedrío. La creación ha terminado y tienes libre albedrío para elegir el estado que ocuparás. Por lo tanto, es importante determinar las ideas desde las que piensas. Cualquier concepto que aceptes como verdadero se exteriorizará en tu mundo exterior.
La elección de en qué enfocarás tu atención es el único libre albedrío que puedes ejercer. Una vez que un pensamiento es aceptado y cargado de sentimiento, el poder creativo interior procede a exteriorizarlo. Ya sean tus suposiciones conscientes o inconscientes, dirigen toda acción hacia su cumplimiento. Es una ilusión pensar que, aparte de asumir la sensación del deseo cumplido, puedes hacer cualquier cosa para contribuir a su realización. Tu propia y maravillosa imaginación humana determina los medios que utilizará para hacer realidad tus suposiciones. Cada uno de nosotros está sujeto a un mar de ideas. Escuchamos la radio, vemos las noticias en la televisión o escuchamos algún chisme. Si lo que observamos evoca una emoción, hemos reaccionado, por lo tanto, hemos plantado una semilla que germinará en el futuro. Los pensamientos no se quedan en el pasado. Más bien, avanzan hacia el futuro para confrontarnos para que podamos ver lo que hemos plantado, ya sea sabia o imprudentemente. Es un ejercicio que vale la pena despertar por la mañana e imaginarte al final del día, habiendo logrado todo lo que deseabas y sintiéndote feliz y satisfecho. Si te encuentras con alguna situación que te preocupe más tarde, dedica unos momentos a imaginar el resultado que deseas experimentar. Estas actividades imaginarias avanzarán hacia tu futuro para revelar la cosecha que tan sabiamente sembraste. El deseo es un don de Dios. El hombre solo debe aceptarlo, simplemente agradeciendo la realidad invisible antes de observarla en su mundo exterior. A través del deseo, Dios nos invita a elevar nuestra conciencia a niveles cada vez más elevados. Durante nuestro viaje a través de este sueño de vida, es necesario experimentar todos los estados posibles para que podamos regresar como Dios, el Padre, pero enriquecidos por haber experimentado tanto el bien como el mal. El deseo de hacer más, ser más y tener más de lo que expresamos actualmente es el impulso de expansión. Quizás te preguntes si el deseo de matar o herir a alguien puede ser inspirado por Dios. La respuesta es que nadie desea realmente matar o dañar a otro. Quizás desee liberarse de ese aparente otro, debido a su limitada comprensión, siente que la única manera de lograr esa libertad es destruyéndolo. El hombre no se da cuenta de que el deseo de libertad contiene en sí mismo el poder y los medios para alcanzarla. Debido a su falta de fe, el hombre distorsiona estos dones de Dios. No se da cuenta de que Dios, la sabiduría y el poder que residen en él, tiene caminos que él, como hombre, desconoce y que son indescifrables. Aprende a agradecer los deseos que has recibido. Ya existen y están listos para encarnarse en tu mundo. No se te pide que hagas nada para que se hagan realidad, salvo liberar tu mente de cualquier duda sobre cómo se harán realidad y aceptarlos plenamente como si fueran un regalo de un ser querido. Sea observador, no se insiste lo suficiente en la importancia de observar objetivamente los pensamientos. Es fácil caer en patrones de pensamiento que nos impiden alcanzar nuestros deseos. Entonces, es fácil culpar a otros o atribuir nuestras frustraciones a causas secundarias. Como soy una persona bastante impaciente, suelo estar ansiosa por llegar a casa después del trabajo, y en particular, me disgusta hacer cola. Empecé a notar que, independientemente de la hora que eligiera para comprar en el mercado, me topaba con problemas en la caja, como la necesidad de revisar precios, personas que firmaban cheques y tenían dificultades para encontrar su identificación, y otros tipos de retrasos. Me daban pavor estas situaciones y quería hacer algo al respecto. Al observar mis pensamientos, descubrí que, mientras hacía cola, me decía a mí misma, siempre tengo que esperar. Entonces me di cuenta de que esas afirmaciones repetidas habían creado lo que no quería experimentar. Conscientemente cambié esa afirmación por, no importa cuando pare en el mercado, nunca tengo que esperar. Por supuesto, esa nueva afirmación ha funcionado tan bien como la anterior negativa. Al comenzar a observar tus pensamientos, no te desanimes si descubres que tus conversaciones internas no coinciden con lo que sentirías si hubieras alcanzado tu objetivo. Primero debes ser consciente de lo que estás haciendo con tu poder creativo antes de poder empezar a cambiarlo. Te pido que vayas a la casa del alfarero y veas lo que está haciendo. Si la vasija está dañada, reconviértela en la vasija que te guste.
Al comenzar a observar tus pensamientos, no podrás evitar darte cuenta de que solo tú eres la causa de todo lo que llega a tu mundo. Solo tú puedes cambiarlo. Apariciones. Lo que te enfrentas en tu mundo ahora es el resultado de tus pensamientos, creencias, sentimientos y actividad imaginaria del pasado. Estas apariencias seguirán existiendo mientras les des vida mediante tu consciencia. Debes ignorar la evidencia de tus sentidos en lo que respecta a cualquier condición indeseable en tu vida. Debes imaginar y sentir que ya has alcanzado lo que deseas experimentar, en lugar de aquello que no quieres que siga existiendo. Puede que parezca difícil, pero probablemente hayas ejercido este principio inconscientemente para obtener resultados negativos. Cuando tenía 20 y pocos años, me encontré en una situación muy desagradable y quería salir de ella. Después de asistir a una conferencia de Neville, esperé para hablar con él. Le conté brevemente mis desdichas circunstancias y esperaba que me diera algún consejo para cambiarlas. Me sonrió y me dijo: no lo aceptes. En ese momento de mi vida no comprendía del todo lo que Neville me había enseñado. Pensé que había malinterpretado mi pregunta e intenté aclarar mi problema diciendo que ya había tomado la decisión de estar en la situación que ahora me resultaba tan desagradable. Neville volvió a sonreír y dijo: no lo aceptes. Me marché bastante frustrado, pensando que no había comprendido mi problema. Seguí leyendo los 2 libros que tenía de Neville. Poco a poco comprendí que, independientemente de las circunstancias que me rodeaban, no tenía por qué aceptarlas como definitivas. Empecé a imaginar lo que quería en lugar de centrarme en mi entorno negativo. 2 semanas después de comenzar mis actos imaginarios, ocurrió un evento que contribuyó decisivamente a hacer realidad mi anhelo más profundo. 5 meses después, un hogar nuevo. Mientras tanto, la situación que me había deprimido mejoró, y pasé los siguientes 5 meses planeando qué haría en mi nuevo hogar. Piensa en alguna decepción del pasado que hayas tenido. Quizás esperabas con ilusión asistir a un evento especial con alguien. En tu ilusión, pensaste: esto es demasiado bueno para ser verdad, probablemente algo lo arruiné. Probablemente ocurrió algo que creó conflicto o te hizo perderlo por completo. Al hombre le resulta relativamente fácil ignorar la promesa de algo bueno pensando en todas las razones por las que no puede lograrlo. Las personas a tu alrededor pueden señalar rápidamente que eres poco realista cuando mencionas un deseo que parece difícil o imposible de alcanzar. Todos deberíamos ser poco realistas ante el ejército de dudas si queremos que nuestro deseo se cumpla. Estamos llamados a ignorar los hechos que negarían el logro de nuestro anhelo. El hábito es lo único que mantiene nuestros pensamientos en los viejos y familiares surcos negativos. Nadie puede cambiar tus patrones de pensamiento, por lo tanto, tu vida, excepto tú. Vale la pena todo el esfuerzo que requiera centrar tu atención y sentir que ya posees lo que deseas en lugar de las cosas como son. La consciencia es la única causa y la única realidad. Toda experiencia negativa se produjo al prestar atención y sentir primero esa condición. Lo que la consciencia ha creado, puede deshacerlo. Tu responsabilidad es grabar en tu mente el cambio que deseas expresar. Tu imaginación es el poder creativo que puede y logrará el fin sin esfuerzo y de forma natural. Las apariencias confirman nuestros antiguos patrones de pensamiento habituales. Lo que imaginas ser hoy se proyectará en tu mundo mañana. Persistir en asumir que eres la persona que deseas ser, a pesar de tus circunstancias actuales, es la única condición que se te impone para encarnar ese ideal. Conversaciones internas. Todos hablamos mentalmente en nuestro interior cada momento de vigilia. Nuestras conversaciones internas deben coincidir con el deseo cumplido si queremos realizarlo. Si deseamos un mejor trabajo y nos imaginamos siendo felicitados por tener un empleo remunerado en un puesto maravilloso, también debemos lograr que nuestras conversaciones internas se ajusten a ese fin. Debemos asegurarnos de no decirnos algo como: ese jefe mío no cree en ascender a la gente, o sería difícil encontrar un trabajo a mi edad, y mucho menos uno mejor, o afirmaciones similares que insinúen que no tenemos lo que deseamos. Debemos persistir en la sensación de nuestro acto imaginario,
haciendo que nuestras conversaciones mentales se ajusten a lo que diríamos si ya hubiéramos alcanzado nuestro objetivo. Si, por ejemplo, quisiéramos tener un coche nuevo, podríamos imaginarlo aparcado en nuestro garaje, o imaginarnos conduciéndolo, o imaginar a nuestros amigos admirándolo. Debemos entonces hacer que nuestras conversaciones internas reflejen el tipo de conversaciones que tendríamos si realmente tuviéramos un coche nuevo. Nuestras conversaciones podrían consistir en hablar de nuestro coche nuevo con amigos, como contarles lo bien que rendimos, o escuchar a nuestros amigos decirnos cuánto disfrutan viajando en nuestro coche nuevo, etc. Nuestras conversaciones internas son tan creativas como nuestra imaginación deliberada del deseo cumplido. De hecho, si son de naturaleza opuesta, pueden negar lo que hemos imaginado. Debes observar lo que dices internamente para asegurarte de que estas conversaciones coincidan con tu deseo cumplido. Si te das cuenta de que estas conversaciones internas contradicen lo que te gustaría lograr, revísalas para que sigan la línea que indica que ya tienes lo que deseas o que ya eres la persona que deseas ser. Revisión. Tu mundo actual refleja la suma total de todo lo que crees que es cierto de ti mismo y de los demás. Lo que imaginas ser hoy sigue adelante y te confrontará en el futuro. Si has olvidado tus actividades imaginarias del pasado, lo que ves aparecer en tu mundo indica las semillas que sembraste previamente. Asumir la sensación de tu deseo cumplido implica usar tu imaginación creativamente para traer a tu mundo lo que deseas experimentar. Puedes usar el arte de la revisión para cambiar los efectos de pensamientos y creencias previas. Si, por ejemplo, fuiste a una entrevista para un trabajo que realmente deseabas, pero luego te enteraste de que habían contratado a otra persona, puedes revisar esa noticia para que se ajuste a lo que deseabas haber escuchado. Si reaccionas con depresión o asumes cualquier otra actitud negativa, experimentarás el mismo tipo de rechazo en el futuro. Tus reacciones, ya sean positivas o negativas, crean circunstancias futuras. En tu imaginación, puedes escuchar palabras que te felicitan por conseguir un maravilloso nuevo trabajo. Ese acto imaginario continúa y tendrás esta grata experiencia en el futuro. Al revisar su día, es importante revisar cada reacción negativa para que pueda recordarla como lo que deseaba que hubiera sucedido en lugar de almacenar ese recuerdo como si realmente hubiera ocurrido. Lo que piensas con sentimiento o emoción es un hecho real. Lo que experimentas en el mundo físico es solo una sombra que refleja la realidad de tu actividad imaginaria. Por lo tanto, cuando revisas una conversación, una experiencia desagradable o una cualidad de ti mismo, literalmente la estás experimentando en la realidad, tu consciencia. El mundo exterior es un reflejo retardado del interior y está confinado a una dimensión espacial donde los eventos ocurren en una secuencia temporal. La revisión, entonces, literalmente cambia el pasado. Reemplaza lo ocurrido en el mundo exterior con la versión revisada. La escena revisada entonces produce su efecto al cambiar los eventos futuros. Insistir en irritaciones o heridas del pasado las perpetúa y crea un círculo vicioso que sirve para confirmar estas emociones negativas. Este círculo puede romperse si empiezas ahora a revisar todo aquello que ya no deseas mantener en tu mundo. Al revisar el pasado, te liberas de cualquier efecto que pueda tener en tu futuro. La revisión es realmente la clave, que puede usarse para abrir las puertas que te han mantenido atrapado en un estado particular. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Estados de conciencia. Todos los estados existen y son parte inmutable de la creación. Cualquiera puede entrar en un estado conscientemente o caer en él inadvertidamente. Puedes pasar por diferentes estados a lo largo de tu vida o puedes ocupar un solo estado. El deseo es lo que generalmente nos motiva a pasar de un estado a otro superior. Dado que un estado es total y completo en sí mismo, cuando entramos en él nos vemos obligados a comportarnos según lo dictado por él. Por ejemplo, en un estado de pobreza, nos encontraríamos constantemente necesitados de dinero. Tendríamos dificultades para llegar a fin de mes y no tendríamos forma de disfrutar de lujos. Si recibimos una gran suma de dinero, si permanecemos en la pobreza, llenando nuestra mente de pensamientos de carencia y limitación,
pronto nos encontraremos sin fondos y experimentaremos de nuevo las mismas dificultades. Lo contrario ocurriría si ocupáramos un estado de riqueza. Cuando nos encontramos en un estado, solo vemos el contenido de ese estado y nos vemos obligados a actuar de acuerdo con todo lo que implica. Mientras estamos en un estado particular, creemos que ciertas cosas son ciertas y nos resultaría difícil comprender otro punto de vista. En el estado de pobreza, es fácil centrar nuestros pensamientos en los problemas de proveer comida, techo y ropa. Cuando logramos salir de este estado, ya no nos resulta difícil adquirir estas cosas. La mayoría de la gente atribuye este cambio de fortuna a un cambio de circunstancias. Sin embargo, a menos que hayamos salido del estado de pobreza, ningún cambio de circunstancias sería permanente. Más bien, pasar de un estado a otro en nuestra imaginación crea automáticamente un cambio en nuestro mundo exterior. La Biblia ha personificado cada tipo de estado y los llama por nombres que conocemos: Moisés, Noé, Job, Pedro, Andrés y Jesús. A lo largo de nuestro viaje, entramos en estos estados y experimentamos todo lo que nos ofrecen. El último estado al que entraremos es el de Jesucristo. En este estado, tomamos conciencia de que somos Dios, el Padre, y de que tenemos un símbolo, David, que personifica la totalidad de la humanidad. El viaje comienza con Adán, quien se durmió y soñó el sueño de la vida, y luego entró en los innumerables estados para obtener las experiencias necesarias antes del despertar. Cuando entras en el estado de Jesús, te reconoces como Dios, y tu viaje a este mundo de muerte queda entonces completo. La obra, como dijo Shakespeare, el mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tienen sus salidas y sus entradas, y cada hombre, a su tiempo, desempeña múltiples papeles. Este mundo, que parece tan real, es tan un sueño como los sueños que tenemos mientras dormimos. Nuestro sueño despierto parece tan real porque tiene continuidad, mientras que nuestros sueños nocturnos parecen secuencias aleatorias, que ocurren en entornos y situaciones desconocidos. Dios es el soñador, quien sueña la obra y la hace realidad, y Dios interpreta todos los papeles. Cada persona que aparece en tu mundo es Dios interpretando ese papel para ti, el autor. Nadie viene a mí si yo no lo llamo. Cada uno escribe su propio guión. Si no estás satisfecho con la obra, te corresponde reescribirlo para que se ajuste a tu idea de lo que debería ser. No puedes exigir que los actores de tu obra cambien el personaje que interpretan. Todos los cambios deben ocurrir en la mente del autor. Si hay alguien en tu entorno que te molesta o te irrita, no tiene más remedio que interpretar el papel que te asigna tu guión. No hay nada que puedas hacer desde fuera para cambiar a otra persona. Puedes usar el arte de la revisión para cambiar una línea de diálogo, sustituir a un personaje por otro y escribir finales felices para las subtramas de la obra. Cuando comiences a ver este sueño despierto objetivamente, podrás comprobar que has sido el autor tanto de los actos placenteros como de los infelices de tu obra. Puedes cambiar radicalmente la obra usando tu imaginación creativamente, asumiendo que tu deseo se ha cumplido. Puedes cambiar el guión a diario revisando la escena que no te gustó. El personaje que te perturbó hoy no lo hará mañana si escribes el diálogo que deseas escuchar y modificas ese papel en tu imaginación. Cuando despiertes al saber que eres Dios, Padre y autor de esta magnífica obra, comprenderás que, cada hombre en su tiempo desempeña muchos papeles. Tu verdadero propósito Dios se transformó en ti tan completamente que olvidó que era Dios. Al hacerse hombre, Dios alcanzó el límite de la contracción y la opacidad. Dios olvida por completo que es Dios para convertirse en su creación, el hombre, y animarla. Dios entonces experimenta el conocimiento del bien y del mal, e incluso la muerte, confiando en que el hombre finalmente despertará de este sueño de vida para volver a saber que es Dios. Solo existe Dios en el universo. Fragmentándose como humanidad, y Dios desempeña todos los papeles en este sueño de tiempo y espacio. Tu maravillosa imaginación humana es Dios en acción. Yo soy Cristo en ti, tu Salvador. Y Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios nos habla a través del deseo,
instándonos a alcanzar niveles de conciencia cada vez más elevados. Al ejercitar su maravillosa imaginación humana para alcanzar estos deseos, el hombre experimenta a Dios en acción. Mediante la fe en su imaginación, el hombre finalmente llegará a la conclusión de que Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, está dentro de él como su imaginación. Al final de este fabuloso viaje o sueño de vida, el hombre despertará para recordar que es Dios, el Padre, enriquecido por las experiencias que vivió cuando olvidó que era Dios. El único propósito del hombre es experimentar las Escrituras, todos los estados de conciencia personificados por el hombre en la Biblia. La meta del hombre es alcanzar el estado llamado Jesucristo. Entonces sabrá que Él realmente es el Padre, Jesús, y que su Hijo es Cristo, toda la humanidad fusionada en un solo ser. Mientras tanto, el hombre puede tener muchas metas, acumular posesiones, hacerse poderoso, hacerse famoso o expresar cualquier deseo. Con el tiempo, el anhelo de conocer a Dios lo invadirá, y entonces tendrá las experiencias necesarias para recordar que Él realmente es Dios, el Padre. Historias de casos. Esta historia trata sobre una mujer, a quien conoceremos como la señora A.B. Ella sabía que, la imaginación crea la realidad, y les había enseñado este principio a sus 3 hijos, de 12, 16 años. Lo había practicado durante años para lograr lo que deseaba. Aunque su esposo también había escuchado esta enseñanza, no la había puesto en práctica, de hecho, era bastante escéptico sobre los resultados. Un domingo por la tarde, esta familia salió a dar un paseo en coche y se encontró con una nueva parcela de casas en venta. Como se trataba de una hermosa zona rural, se detuvieron a ver los nuevos modelos. A todos les encantó la zona, y las casas eran grandes y hermosas, con todo tipo de comodidades modernas. De camino a casa, hablaron de lo maravilloso que sería tener una casa nueva en esa parcela. Ya eran dueños de una casa, sin embargo, habían pedido un préstamo sobre ella y tenían muy poco capital que podrían obtener de su venta. El esposo dijo que, aunque le gustaría comprar la casa, no era posible porque no podían reunir el dinero necesario para la entrada. Incluso si vendieran su casa actual, la comisión del agente inmobiliario equivaldría al poco capital que obtendrían. La señora A.B. le dijo a su esposo que la única manera de obtener el enganche sería vender la casa por su cuenta, quedándose así con la comisión. El esposo se mostró muy pesimista al respecto, pero le sugirió a su esposa que publicara un anuncio en el periódico, aunque sabía que no serviría de nada. Estaba seguro de que no había ninguna posibilidad de venderla casa de esa manera. La esposa publicó un pequeño anuncio en el periódico anunciando la venta de su casa. Unas noches después, cuando el esposo se acostó temprano, ella y sus hijos se dirigieron al conjunto de casas nuevas. Pensó que si podía recorrer la nueva casa y capturar la sensación de vivir allí, conseguiría la casa de sus sueños. Estaba oscuro cuando llegaron, pero encontraron una de las casas sin llave. Ella y sus 3 hijos recorrieron la casa. Los niños decidieron qué dormitorio ocuparía cada uno si realmente vivieran allí. La madre les indicó a los niños que durmieran en la nueva casa en su imaginación esa noche, y ella tenía la intención de hacer lo mismo. Durante los siguientes días, imaginaron vivir en su nuevo hogar y pasear por el bosque adyacente al conjunto. Esa misma semana, un hombre respondió al anuncio del periódico. No parecía muy entusiasmado con la compra de la casa, pero regresó más tarde ese mismo día con su esposa. Le dijo a la señora A.B. que habían decidido comprarla por el precio que pedía. Cuando la señora A.B. expresó su preocupación sobre cómo procederían con el depósito en garantía, él le explicó que era agente inmobiliario y que lo haría a través de la empresa para la que trabajaba. Esta familia recibió la cantidad exacta de dinero necesaria para el enganche de su nueva casa. El depósito en garantía fue muy corto, y la familia se mudó a su nueva casa un mes después. La señora A.B. sabía que si se imaginaba durmiendo en su nuevo hogar, con el tiempo dormiría allí en persona. Sus hijos también aprendieron a lograr sus anhelos mediante el uso de la imaginación. La señora C.D. se había divorciado recientemente y necesitaba trabajar para mantener a sus hijos ya que su marido se negaba a pagar la manutención.
Aunque su abogado le sugirió llevarlo a juicio por impago, la mujer no quiso hacerlo. Como parte del acuerdo de divorcio, le otorgaron un auto muy viejo y poco confiable. Un viernes por la noche, mientras conducía a casa después del trabajo, llovió a cántaros y la mayoría de las intersecciones estaban inundadas. Estaba a 1 milla de su casa cuando se detuvo en una señal de stop. Un camión que venía en dirección contraria atravesó la intersección, rociando abundante agua al pasar. El motor del auto de la mujer se apagó y no pudo arrancarlo. Se quitó los zapatos antes de salir, ya que el agua le llegaba a los tobillos. Levantó el capó y comenzó a secar la tapa del distribuidor con un pañuelo. En ese momento, estaba llorando y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Finalmente, logró arrancar el auto y logró llegar a casa con sus hijos. Se dio cuenta de que era necesario tener un auto confiable para trabajar y mantenerlos. No tenía dinero para la entrada de un auto más nuevo y no ganaba lo suficiente para pagar las cuotas. Fue a trabajar el lunes siguiente y una compañera la invitó a almorzar. La compañera acababa de comprar un Pontiac Tempest nuevo e insistió en que la señora Cede condujera su auto nuevo de regreso a la oficina. Aunque la señora Cede protestó diciendo que no quería conducir el auto nuevo de nadie, se puso al volante y condujo de regreso al trabajo. Mientras conducía el auto nuevo, sintió la emoción de ser su auto. Durante el resto de la semana, mientras conducía su viejo auto al trabajo, la señora Cede imaginó que conducía uno nuevo. El viernes siguiente, el exmarido de la señora Cede la llamó y le preguntó si quería un coche nuevo. Era la primera vez desde su divorcio, varios meses antes, que se ofrecía a hacer cualquier cosa por ella, incluso pagar la manutención. El exmarido trabajaba ahora en un concesionario de coches nuevos y le dijo que, como vendedor, podía comprar una marca de coche sin entrada y con cuotas mensuales muy bajas. Dijo que estaba dispuesto a pagar las cuotas mensuales en lugar de la manutención y le pidió que fuera al concesionario a elegir el color que quería. Resultó que la marca del coche que se beneficiaba de esta oferta especial era un Pontiac Tempest, la misma marca y modelo del coche que ella conducía, que pertenecía a su compañero de trabajo. La señora Cede logró, gracias a su imaginación, lo que jamás habría podido conseguir por sus propios medios en aquel entonces. Su exmarido, quien no le había ofrecido ningún apoyo económico durante meses, fue la vía elegida para proporcionarle el coche que necesitaba. Esta es la historia de la señora E.F., quien deseaba vivir cerca del océano y usó su imaginación para cumplir su deseo. No quería vender su casa actual, sino arrendarla por 1 año antes de tomar la decisión de mudarse a la playa permanentemente. La señora E.F. les contó su deseo a 2 amigas. Una amiga, que había usado el principio de la imaginación, le dijo a la señora E.F. que se imaginaría visitándola en la playa en su nuevo hogar. 1 semana después, la señora E.F. viajó a Hawái para unas vacaciones programadas. Mientras estaba allí, recibió una llamada de una amiga que vivía en San Diego. Esta amiga le dijo a la señora E.F. que una casita perfecta acababa de salir al mercado como alquiler para todo el año y pensó que esta casa sería perfecta para la SRA. E.F. Su amiga también dijo que este era un alquiler muy deseable y que la señora E.F. tendría que tomar una decisión de inmediato, ya que el alquiler muy probablemente no estaría disponible cuando regresara de Hawái. La señora E.F. le dijo a su amiga que le dijera a los dueños que lo tomaría, confiando en la recomendación de su amiga. Al regresar de Hawái, la señora E.F. le contó a su hija mayor que había decidido alquilar una casa en la playa de San Diego. Su hija la llamó más tarde ese mismo día y le dijo que la madre de una amiga suya quería alquilar una casa. La mujer fue al día siguiente, le dijo que le encantaba la casa y que quería alquilarla por 1 año. La señora E.F. avisó en el trabajo y pudo mudarse en 1 mes. Como era enfermera, no tuvo problemas para encontrar un nuevo y maravilloso trabajo en un hospital cercano. Desde entonces, la señora E.F. compró una casa cerca del mar y ha pasado 17 felices años viviendo en la playa. La señora E.F. imaginó que vivía en la playa, y su amiga imaginó que la visitaba allí. Hicieron esto durante 1 semana.
Es interesante que, mientras estaba de vacaciones en Hawái, los acontecimientos se sucedieron rápidamente para hacer realidad su deseo. No hizo nada para encontrar un nuevo hogar ni para alquilar el que tenía. La imaginación logró atraer a las personas necesarias para que su deseo se cumpliera. ¿Qué hacer después de imaginar que nuestro deseo se cumple? Nada. Crees que puedes hacer algo, quieres hacer algo, pero en realidad no puedes hacer nada para lograrlo. Dios, nuestra maravillosa imaginación humana, sabe qué cosas son necesarias para que nuestros deseos se cumplan. Solo es necesario llegar hasta el final, vivir hasta el final. Mis caminos son inescrutables. Mis caminos son más altos que los tuyos. Si confiamos en nuestra imaginación, logrará todo lo que le pidamos. La imaginación todo lo puede, ten fe en ella, y nada te será imposible. Esta historia trata sobre un joven, conocido como EP, que era un atleta excepcional y se destacaba en diversos deportes. Durante esta época, se interesó en remar en canoas de balancín. Se unió a un equipo y pronto compitió en carreras locales. En su segundo año practicando este deporte, formó parte de un equipo que compitió en la carrera de 80 kilómetros de Molokai a Honolulu. Los equipos hawaianos de canoas de balancín solían obtener el primer lugar y eran considerados invencibles. El equipo de EP quedó en séptimo lugar, lo cual fue bastante notable considerando la gran cantidad de equipos que compitieron de todo el mundo, además de los participantes hawaianos. Después de esta carrera, EP comenzó a imaginar que su equipo había ganado. Pasó el año siguiente formando un nuevo equipo, practicando y construyendo su propia canoa de balancín. Estaba convencido de que si se imaginaba ganando la carrera, su equipo quedaría primero. Al año siguiente, él, su equipo y al menos una docena de personas más volaron a Hawái desde el sur de California para competir en la carrera anual. Varios equipos con mucha más experiencia se consideraban con posibilidades de quedar entre los 10 primeros, aunque los hawaianos seguían siendo los favoritos. Al final de la carrera, el equipo de EP terminó primero, por delante de los hawaianos y de todos los demás equipos. EP ahora sostiene una paleta grabada con las palabras «Campeón del mundo», que le fue entregada cuando su equipo obtuvo el primer lugar. Tras ganar este codiciado título, este joven pasó a entrenar a otros equipos. También comenzó a fabricar remos para canoas de balancín. Sus remos son reconocidos mundialmente y los utilizan equipos de canoas de balancín, entre los mejores del mundo. EP reside actualmente en Hawái y disfruta entrenando equipos, fabricando remos, pescando y navegando en su propio barco. También lo utiliza como embarcación de escolta para las carreras anuales de canoas. La señora JK vivía en casa de su hermana gemela tras divorciarse. Tenía 3 hijos, un varón y 2 gemelos. Su hermana y su esposo tenían 3 varones. Huelga decir que la casa estaba llena. La señora JK ansiaba casarse y vivir en su propia casa. Había estado saliendo con un hombre, pero decidió que no quería continuar la relación y la rompió. Muchas de sus amigas intentaron emparejar a la señora JK con hombres atractivos que conocían, pero ella no estaba interesada en las citas a ciegas. Varias de sus amigas comentaron que si quería conocer a un hombre atractivo, tendría que salir y viajar. Las gemelas creían en el poder creativo de la imaginación, y tenían una amiga que también conocía el poder de la imaginación. Las 3 mujeres decidieron imaginar un anillo en el dedo de la Sra. JK, lo que implicaría que estaba casada. Hicieron esto durante varias semanas. Durante esta época, la señora JK también se imaginaba viviendo en su propia casa. Sin embargo, al intentarlo, se encontró imaginando una casa exactamente igual a la de su hermana. Un día, la señora JK recibió una llamada de una amiga que le pidió que fuera a su casa y la ayudara a empapelar la cocina. La señora JK aceptó ayudar a su amiga, que vivía a pocas cuadras de distancia, en la misma urbanización. Mientras estaba allí, un vecino fue a visitarla. El amigo le presentó a la señora JK a su vecino. Más tarde,
Él llamó a la señora J.K. y comenzaron a salir. 5 meses después, la señora J.K. se casó con este hombre. Lo interesante de esta historia es que todas estas personas vivían en la misma gran urbanización. Solo había 4 casas en la parcela de 1200 que tenían la misma distribución. Sí, el esposo de esta mujer era dueño de una de las casas que tenía la misma distribución que la hermana gemela de la señora J.K. Aunque la señora J.K. se imaginaba viviendo en su propia casa, solo había podido imaginarse viviendo en una casa idéntica a la de su hermana. Esta es una historia sobre la amiga, la señora L.M., quien le presentó a la señora J.K. a su nuevo esposo. Durante su amistad, la señora J.K. había intentado explicarle el principio de la imaginación a su amiga, quien dudaba mucho de que eso funcionara. Un día, la señora J.K. la invitó a una de las conferencias de Neville. La señora L.M. aceptó asistir, pero no estaba del todo convencida de que imaginar que tenía lo que quería resultaría en obtenerlo. Pero decidió imaginar algo muy simple: recibir un pañuelo. Imaginó que alguien le había dado uno y luego descartó la idea. Para su sorpresa, recibió un pañuelo por correo de la madre de una amiga que fue a almorzar a su casa mientras ella estaba en la ciudad de visita. Esta mujer le envió a la señora L.M. un pañuelo con una nota de agradecimiento. La señora L.M. no solo se sorprendió al recibir el regalo, sino que se asustó mucho, pues creía que tenía algo sobrenatural. La señora L.M. había intentado refutar que la imaginación produce lo deseado. Al recibir el pañuelo que había imaginado, lo interpretó como una especie de magia negra y no quiso saber más de esta enseñanza. Podría relatar cientos de incidentes con decenas de personas en los que se usó la imaginación para lograr los resultados deseados. He elegido algunas historias para ilustrar que la imaginación puede usarse para resolver todo tipo de problemas y hacer realidad el deseo más profundo de tu corazón. Fundamentos. Del Boletín INTA, Nuevo Pensamiento, verano de 1953. Con un tema tan vasto, resulta ciertamente difícil resumir en pocas palabras las que considero las ideas más básicas en las que deberían centrarse quienes buscan una verdadera comprensión de la metafísica. Haré lo que pueda en forma de 3 fundamentos: la autoobservación, la definición del objetivo y el desapego. El propósito de la verdadera metafísica es provocar un renacimiento o un cambio psicológico radical en el individuo. Dicho cambio no puede ocurrir hasta que el individuo descubra primero el yo que desea cambiar. Este descubrimiento solo puede lograrse mediante una observación acrítica de sus reacciones ante la vida. La suma total de estas reacciones define el del individuo estado de conciencia, y es el estado de conciencia del individuo el que atrae las situaciones y circunstancias de su vida. Así pues, el punto de partida de la verdadera metafísica, en su aspecto práctico, es la autoobservación para descubrir las propias reacciones a la vida, reacciones que forman el propio yo secreto, la causa de los fenómenos de la vida. Con Emerson, acepto el hecho de que el hombre se rodea de la verdadera imagen de sí mismo, lo que somos, eso solo lo podemos ver. Existe una conexión clara entre lo externo y lo interno del ser humano, y son siempre nuestros estados internos los que atraen nuestra vida externa. Por lo tanto, el individuo siempre debe comenzar consigo mismo. Es uno mismo el que debe cambiar. El hombre, en su ceguera, está muy satisfecho consigo mismo, pero le desagradan profundamente las circunstancias y situaciones de su vida. Se siente así, sin saber que la causa de su desagrado no reside en la condición ni en la persona que le desagrada, sino en el propio yo que tanto aprecia. Sin darse cuenta de que se rodea de la verdadera imagen de sí mismo, y que solo él puede ver lo que es, se sorprende al descubrir que siempre ha sido su propio engaño lo que le ha hecho sospechar de los demás. La autoobservación revelaría este ser engañoso en todos nosotros, y debe aceptarse antes de que pueda haber cualquier transformación de nosotros mismos. En este momento, intenta observar tu estado interior. ¿A qué pensamientos estás accediendo? ¿Con qué sentimientos te identificas? Debes ser siempre cuidadoso con tu estado interior. La mayoría de nosotros creemos ser amables y cariñosos, generosos y tolerantes, indulgentes y nobles,
pero una observación acrítica de nuestras reacciones ante la vida revelará un yo que no es en absoluto amable, cariñoso, generoso y tolerante, indulgente y noble. Y es este yo el que primero debemos aceptar y luego proponernos cambiar. El renacimiento depende del trabajo interior sobre uno mismo. Nadie puede renacer sin transformar su yo. Cada vez que un conjunto completamente nuevo de reacciones entra en la vida de una persona, se produce un cambio de conciencia, un renacimiento espiritual. Tras descubrir, mediante una observación acrítica de tus reacciones ante la vida, un yo que debe cambiar, debes formular un objetivo. Es decir, debes definir quién te gustaría ser en lugar de quién eres en secreto. Con este objetivo claramente definido, debes, durante tu día consciente, observar cada reacción con respecto a él. La razón de esto es que cada persona vive en un estado de conciencia definido, que ya hemos descrito como la suma total de sus reacciones ante la vida. Por lo tanto, al definir un objetivo, se define un estado de conciencia que, como todos los estados de conciencia, debe tener sus reacciones ante la vida. Por ejemplo, si un rumor o un comentario trivial puede causar ansiedad en una persona y ninguna en otra, esto demuestra que ambas viven en dos estados de conciencia diferentes. Si defines tu objetivo como una persona noble, generosa, segura y bondadosa, sabiendo que todos son estados de conciencia, podrás saber fácilmente si eres fiel a tu propósito en la vida observando tus reacciones a los acontecimientos cotidianos. Si eres fiel a tu ideal, tus reacciones se ajustarán a él, pues te identificarás con él y, por lo tanto, pensarás desde él. Si tus reacciones no están en armonía con tu ideal, es señal inequívoca de que estás separado de él y solo piensas en él. Asume que eres la persona amorosa que quieres ser y observa tus reacciones a lo largo del día con respecto a esa suposición, pues tus reacciones te indicarán el estado desde el que actúas. Aquí es donde entra el tercer fundamento, el desapego. Habiendo descubierto que todo es un estado de conciencia hecho visible y habiendo definido ese estado particular que queremos hacer visible, ahora nos ponemos a la tarea de entrar en tal estado, pues debemos movernos psicológicamente desde donde estamos a donde deseamos estar. El propósito de practicar el desapego es separarnos de nuestras reacciones presentes ante la vida y apegarnos a nuestro objetivo vital. Esta separación interior debe desarrollarse con la práctica. Al principio, parece que no tenemos la capacidad de separarnos de los estados internos indeseables, simplemente porque siempre hemos tomado cada estado de ánimo, cada reacción, como algo natural y nos hemos identificado con ellos. Cuando ignoramos que nuestras reacciones son solo estados de conciencia de los que es posible separarnos, damos vueltas en el mismo círculo de problemas, no viéndolos como estados internos, sino como situaciones externas. Practicamos el desapego, o la separación interior, para escapar del círculo de nuestras reacciones habituales ante la vida. Por eso debemos formular un objetivo y observarnos constantemente en relación con él. Esta enseñanza comienza con la autoobservación. En segundo lugar, pregunta, ¿qué deseas? Y luego enseña el desapego de todos los estados negativos y el apego a tu objetivo. Este último estado, el apego a tu objetivo, se logra asumiendo con frecuencia la sensación de que tu deseo se cumple. Debemos practicar la separación de nuestros estados de ánimo y pensamientos negativos en medio de todos los problemas y desastres de la vida diaria. Nadie puede ser diferente de lo que es ahora a menos que comience a separarse de sus reacciones presentes y a identificarse con su propósito. El desapego de los estados negativos y la asunción del deseo cumplido deben practicarse en medio de todas las bendiciones y maldiciones de la vida. El camino de la verdadera metafísica reside en medio de todo lo que sucede en la vida. Debemos practicar constantemente la autoobservación, pensar desde nuestro objetivo y desapegarnos de los estados de ánimo y pensamientos negativos si queremos ser hacedores de la verdad en lugar de meros oyentes. Practica estos tres fundamentos y alcanzarás niveles de consciencia cada vez más elevados. Recuerda siempre que es tu estado de consciencia lo que atrae tu vida. El fin.